Bienvenida, querida mía, a Del Reto al Éxito Emocional, el podcast que nace para hacer visible lo invisible y descubrir qué convierte el dolor en propósito, el miedo en poder y el reto en éxito emocional. Yo soy Andreina Figuera, tu host, y en el episodio de hoy tengo el honor de conversar con una mujer que ha logrado unir la ciencia, la humanidad y la vulnerabilidad para ayudarnos a todas las mujeres que queremos sanar, estar presentes, construir balance y practicar autocuidado sin culpa. Ella es la doctora Irma Torres Rivera, psicóloga clínica, speaker y una apasionada del bienestar. Su misión es simple: educar, empoderar e inspirar a personas que quieren dejar de vivir en piloto automático y empezar a conocerse, cuidarse y transformar su bienestar desde un lugar auténtico, desde un lugar real. Así que dicho eso, Irma, bienvenida y gracias por estar en Del Reto al Éxito Emocional. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Estoy contenta y agradecida de estar en este espacio. Gracias por aceptar la invitación y agradezco a Alina quien nos puso en contacto y me dijo, Andreina, tienes que hablar con Irma, quien tiene un mensaje, una causa y, como decía, una misión que es simple, pero profunda y transformadora al mismo Ujú. tiempo, porque de hecho una de las cosas por las cuales nace del reto al éxito emocional es precisamente por todos esos retos que enfrentamos emocionalmente las mujeres y que sin duda Ujú. el autocuidado es uno que está allí presente para hacerlo sin culpa. Por eso fue así como que apenas vi de lo que haces y de lo que ofreces y fue como que, wow, sería un honor contar con ella. Así que, Irma, gracias. Me encantaría empezar conversando un poco para conocer de dónde nace esta misión y cómo tú misma vives eso bueno, de vivir en piloto automático y pasar a priorizar el autocuidado en el día a día. Me encanta esa pregunta y ahora la puedo contestar con mucha naturalidad y quizás hasta un poco de humor. No siempre fue así y yo creo que ciertamente nos apoderamos de nuestras historias. Yo tengo un doctorado en psicología clínica y para las personas que estudian psicología, o por lo menos como fue mi experiencia en aquel momento histórico, que ya van bastante, ya voy casi para la década de haber terminado mis estudios doctorales. En psicología, mientras más pacientes complicados tú veías, mejor eras. ¿Verdad? Era como que tú te tenías que especializar, como que, wow, tú ves ese tipo de paciente difícil, eres muy, muy, muy buena. Entonces yo venía formándome así y pues como toda overachiever tratando de driving allí, pero por el otro lado, yo iba aprendiendo y buscando cosas para mi balance emocional porque siempre viví con mucho estrés, con mucha ansiedad. Entonces, esos dos caminos se fueron construyendo de manera paralela y llegó un momento en mi historia, ya graduada, que entonces esos dos caminos se mezclaron cuando yo decido darle un giro a mi formación para aprender un poquito más de las intervenciones mente-cuerpo, de la neurofisiología del estrés. Me dieron una beca en Harvard donde tuve una certificación que me llevó a un nivel de entendimiento que yo hice, wow, todo lo que yo venía practicando de manera individual, sin verlo desde mi sombrero de psicóloga, se aplica y es totalmente relevante al área de la salud mental, pero como yo estaba tan enfocada en este proceso de formación, desde que tenía que especializar en lo difícil, en los diagnósticos difíciles, pues perdía el contexto del autocuidado. Entonces, eso se estacionó allí en mi vida y luego, o bastante cercano, diría yo, empiezo también a profundizar en mis conocimientos en el área de trauma complejo. Y esa fue, como decimos en Puerto Rico, la cherry que le faltaba el Sunday. Fue lo que le faltaba a mi camino para que todos mis caminos se empezaran a entrelazar y yo decir, es que al final del día, cuando sobrevivimos experiencias traumáticas, lo más básico, lo más esencial es poder regular nuestro sistema nervioso para entonces poder sanar. Y eso lo vi en mi aspecto personal, lo vi cuando acompañaba a personas. Así que yo creo que esos tres caminos de mi formación como psicóloga, mi propia búsqueda de tratar de alcanzar mi balance emocional y mi manejo de estrés, que pues no, yo siempre digo, el autocuidado a mí no me salía natural, esto es muy a propósito que yo lo hago, y luego mi profundidad adquirida de manera voluntaria en el área de trauma, particularmente el área de trauma complejo, fue como la mezcla perfecta para decir, se habla demasiado poco de algo que parece tan simple, pero que sin esto no se puede construir encima. Y ahí entonces decidí enfocar mi carrera y mi vida, diría yo, alrededor del tema, porque pues hay muchas otras áreas en mi vida, además de la profesional, donde el autocuidado tiene que ser base, porque si no, lo demás no funciona. Ay, me encanta. ¿Por qué crees que
que se nos es tan complicado, y bueno, digo, ¿por qué crees de tu experiencia, el conocimiento que tienes, de lo que tú misma has vivido? ¿Por Ujú. qué crees que hoy en día, yo, por ejemplo, y nuestra audiencia, en su mayoría, es mujeres, pero específicamente a la mujer, ¿por qué crees que nos cuesta tanto autocuidarnos o priorizarnos por encima de los diversos roles que tenemos? Mira, yo creo que como hay muchas razones, ¿verdad? Yo creo que vivimos en una sociedad a nivel general, para ir de lo general a lo específico, a nivel general vivimos en una sociedad que valora, sobrevalora el estar ocupado, el que estés desconectada de ti, el que tú romantiza las historias de esfuerzo, que aunque ciertamente hay mucha inspiración, pero también hay mucha romantización del asunto, ¿no? Vivimos en una sociedad donde comenzamos a ver el autocuidado o las cosas que te hacen bien como un lujo, como un premio, como algo que va al final de la lista. Entonces, eso es a nivel macro. Cuando vamos y los ponemos un poquito más específico hacia las mujeres, nos aplica todo eso y adicional la expectativa de los roles de género que se esperan por nosotras ser mujeres, ¿verdad? Que si trabajas, tienes que tener tu casa la más que trabaja para demostrar y poder sobrecompensar al hombre que quizás no hace lo mismo que tú, pero tú estás ahí compitiendo o la misma sociedad te pone a eso. Entonces, si ahí entramos con el rol de la maternidad, pues olvídate, nos quedamos aquí toda la tarde hablando de cómo ciertamente vienen todas estas expectativas donde tú siempre seas el último lugar. Entonces, la culpa, yo siempre digo que la culpa, ese pesar, esa dificultad en accionar hacia el autocuidado, no es tuya, es impuesta. Es impuesta por patrones, creencias y cosas que se han normalizado una y otra vez y nos hacen pensar que tenemos que ganárnoslo o que hay que justificarlo. Y mi invitación, y trato de promoverlo, es que precisamente lo veamos al revés. ¿Cómo pudiera ser yo mejor si me cuido? ¿Cuán mejor mamá yo puedo ser si estoy bien? ¿Cuán más creativa puedo ser en mi trabajo? ¿Cuánto más enfoque puedo tener? Y empezar a crear esa resistencia de que cuando lleguen esos pensamientos de culpa, decirle, espérate, esto no es mío, esto definitivamente no es mío, es impuesto de todas estas creencias, todas estas normas sociales y cómo yo puedo realmente encontrarme en un mejor lugar conmigo misma y para todo lo que yo quiero hacer si me cuido primero. Pero siento que viene mucho de ese espacio. Hay otro elemento, ¿verdad? Y sorry, ¿verdad? Que me estoy No, no, me extendiendo un encanta, poquito. me encanta. Hay otro elemento porque está ese aspecto social, pero también hay otro elemento de cómo vemos el autocuidado. Y es que típicamente vemos el autocuidado como aquello que es placentero, como Ujú. eso que nos hace sentir bien, que nos recarga. Y ciertamente hay partes del autocuidado que nos hacen sentir bien, que nos encantan, que lo hacemos y uff, termino recargada. Pero hay otras partes del autocuidado que nos dan trabajo. Hay otras partes del autocuidado que son difíciles. Hay otras partes del autocuidado que incluso no son placenteras. Pero que el autocuidado realmente es el balance entre esas dos. Porque cuando les relegamos a nuestras vacaciones, a ese masaje que nos podemos dar de vez en cuando, todo nuestro balance y bienestar, estamos siendo bien injustas. Porque a lo mejor hay algunos hábitos que podemos asumir que nos dan trabajo, pero que nos regalan bienestar, que baja nuestros niveles de estrés. A lo mejor hay límites que podemos establecer. A lo mejor hay cosas que no necesariamente se ven placenteras, pero que me ayudan a realmente regularme y estar mejor conmigo misma. Entonces yo creo que es como la combinación de esos dos elementos que hace que socialmente la mayoría de las personas, en particular las mujeres, tengamos tantos retos con la aplicación del autocuidado en el día a día. Ay, no, has tocado tantas cosas, Irma. O sea, yo de hecho me encanta todo lo que comentas y yo me considero una persona muy responsable conmigo misma y mi autocuidado. Y, o sea, ibas compartiendo la información y decías, claro, sí, yo les llamo las acciones de ayuda y tengo como yo las separo por acciones de ayuda y acciones de ligereza. Hay acciones que, como tú dices, no se sienten cómodas. Yo me gusta hacer ejercicio, lo disfruto, no siempre. Y un mantra, de hecho, la semana pasada grabé un episodio con Nati Cisco, especialista en planificación, y hablamos un poco sobre el tema, y yo les decía que para mí yo tengo un mantra, por ejemplo, en esos momentos en el que hacer ejercicio no es que todos los días tengo ganas o no todos los días, pero siempre tengo un mantra lo hago por mis hijos, porque una de las cosas que pienso es, ¿qué es lo que más miedo me da en la vida? No estar para mis hijos. ¿Y qué tengo que hacer para estar para ellos? Cuidarme. Y de esa Ujú. forma me ha permitido,
sacar el espacio y hacerlo sin culpa, teniendo el mantra de que lo hago por mí, pero pensando en ellos como una inspiración y por mi Ujú. yo del futuro. O sea, tengo esos Claro. dos mantras, por ellos, que es mis dos hijos, y por mi yo del futuro que lo va a agradecer. Y lo veo eso como mis acciones de ayuda, porque me van a ayudar. Y tengo otras acciones que son las que, bueno, son cosas de ligereza, son acciones que no necesariamente me cuesta y que sí me hacen sentir muy bien. Y algo que me llama mucho la atención y que también me encantaría agregar, porque me tocó bastante mientras lo decías, es sobre la creencia o definición que tenemos del autocuidado. Y con respecto a la maternidad, que va ligado, por ejemplo, a hacer ejercicio. En mi caso, yo decir, bueno, voy a sacar 1 hora o 40 minutos a hacer ejercicio, o 30 minutos, es como que tengo que ver qué hago con los muchachitos. Cuando yo me convertí en mamá hace casi 5 años, para mí era como que, wow, o sea, no puedo, no tengo el tiempo. Primero los niños. Y para mí fue muy positivo contar con el apoyo de mi mamá, con eso como a Ujú. reforzar una creencia que tienes que hacerlo para estar bien para ti, date el permiso de hacerlo, cosa que mi mamá no hizo, pero que tenerla a ella como ayudándome y corrigiendo algo que Claro. ella en su vida no hizo, fue muy bonito y por eso lo comparto, porque me parece especial redefinir. Yo no estoy haciendo Total. ejercicio porque lo vi en casa, pero gracias a Dios hoy Ujú. tengo la referencia que mira, o el empuje o la motivación a que ponte primero porque necesitas estar bien para ello. Entonces, mira que se vuelve como un círculo muy bonito y me encanta eso que hables de redefinir. Mencionaste un Totalmente. tema de trauma complejo. Me Ujú. gustaría adentrarme allí. ¿Qué es un trauma complejo? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo lo Bueno, identifico? espero que tengas 3 horas para esta conversación. Brevemente, Irma. No, no, es bromeando, es bromeando. Mira, usualmente cuando pensamos en trauma, lo primero que nos llega a la mente es el famoso PTSD, es el famoso trastorno de estrés postraumático, que es esta serie de síntomas que son reales, que existen, que a raíz de una o varias experiencias como juntitas. Por ejemplo, si una persona va a la guerra, pues la experiencia de la guerra. Si una persona tiene un accidente de carro, el accidente de carro, ¿verdad? Como una experiencia que tiene ese principio, ese fin, casi siempre se puede como especificar bastante esa temporalidad. Y cuando estamos experimentando esas experiencias de trauma, ¿verdad? O ese PTSD, vemos unos síntomas bastante en común. Vemos unos síntomas, por ejemplo, de hiperactividad, ¿verdad? Como que el cerebro está como buscando ese peligro, quizás no podemos dormir, hay unos síntomas emocionales, está la famosa reacción física de que me asusto fácilmente o me levanto con pesadillas y son síntomas que están bastante englobados y casi todas las personas que cumplen con ese diagnóstico tienen unos síntomas bastante similares, unos más, unos menos, pero unos síntomas bastante similares. En la experiencia del trauma complejo es un poquito diferente, porque la experiencia del trauma complejo hace referencia y se llama complejo precisamente por la cronicidad de los eventos. Entonces, Mm. por ejemplo, si tenemos una persona que está siendo víctima de violencia doméstica y lleva 15 años en una relación de pareja siendo víctima de violencia doméstica, ya eso no es PTSD. Probablemente es trauma complejo porque la cronicidad es bien amplia y dentro de esa misma experiencia, usando el ejemplo del trauma complejo, pues, perdóname, de la violencia doméstica, dentro de esa misma experiencia hay múltiples experiencias que pueden ser altamente estresantes. Y cuando esto sucede, pues ya ese nuestro sistema nervioso aprende a estar constantemente desregulado porque está constantemente expuesta a experiencias que son altamente estresantes. Por lo tanto, es un sistema que empieza a tener muchas consecuencias. Y una de las características o una de las cosas que se diferencian principalmente de un famoso PTSD es que los síntomas son totalmente diferentes. Tú puedes ver Mm. una persona con todo el historial que te hace sentido a que sea trauma complejo y puedes ver otra y sus síntomas son totalmente diferentes porque están bien atados a las estrategias de supervivencia. Si típicamente en un lenguaje común y corriente hablamos de las respuestas del fight or flight, del correr o pelear ante situaciones estresantes, en el trauma complejo estamos hablando del fight or flight, freeze o someterse. O sea, que es Mm. correr, pelear, someterse o congelarse. Y esas mismas cosas se van a ver de diferentes maneras y las personas lo reflejan de diferentes maneras. Eso, te di el ejemplo de, por ejemplo, las personas que viven en relaciones de violencia doméstica, pero también está bien atado a nuestras experiencias en la niñez, ya que hay algunas experiencias adversas, ¿verdad? Se llaman los Adverse Childhood Experiences o el listado de experiencias adversas en la niñez, que es un estudio bien grande que se ha determinado que al ser experiencias crónicas,
como estaba explicando ahorita, que se mantienen y desregulan a esa personita pequeña que probablemente, no probablemente, su cerebro no está completamente desarrollado, no tiene las destrezas para poder manejarlo. Se ha evidenciado cómo a mayor cantidad de experiencias adversas, mayor impacto hay en la salud física y en la salud emocional. Entonces, nuevamente, esto se ve en la adultez de diferentes maneras. Y cuando hablamos de trauma complejo, estamos hablando de esa mirada quizás más completa hacia la historia de la persona, de cómo un evento en particular pudo haber sido muy determinante, pero cuando miramos hacia atrás, hay una historia de muchos estresores bien relevantes en su vida que marcan el cómo ese sistema nervioso y cómo esas estrategias de supervivencia marcan su relación con el mundo, sus relaciones, su trabajo, su salud física y su salud mental. No sé, Wow. te lo traté de describir así in a nutshell, no sé si No, te hace quedó sentido. clarísimo y hace demasiado sentido. Me pregunto y un poco uniéndolo con lo que hoy, adicional a todo esto que haces, pero al tema de autocuidado, para alguien que esté desregulado desde el punto de vista de trauma complejo o el otro, ¿cómo pudiese ayudarse Ujú, desde un punto de vista de autocuidado? Digo, buscar definitivamente apoyo con personas como tú que tienen el conocimiento clínico, asumo, para llevar todo eso, pero desde un punto de vista de día a día, para regularse, ¿qué pudiese hacer ujú. esa persona para ayudarse a pesar de que tenga diferentes síntomas? ¿Qué sugerirías? Mira, yo creo que, y aquí es donde el autocuidado viene a hacer su magia, porque vemos el autocuidado como una curita para usarlo solamente cuando estamos en estrés, pero muchas personas, y voy a decir este dato solamente para que lo tengas de referencia, el 64% de las personas en Estados Unidos ha tenido al menos una experiencia adversa en la niñez. El 78% de las personas ha tenido al menos una experiencia altamente estresante o potencialmente traumática a través de toda su vida. Estas son estadísticas de Estados Unidos. Yo vivo en Puerto Rico. Yo estoy segura que si ese número lo hacemos en Puerto Rico, ese número va a ser mayor. Y apuesto lo mismo a otras poblaciones que, al igual de Puerto Rico, vivimos diferentes situaciones políticas, sociales que nos ponen en aún mayor desventaja. Cerrando ese paréntesis, es importante reconocer que una de las cosas que pasa cuando vivimos experiencias de trauma complejo es que nuestro sistema nervioso aprende a estar desregulado todo el tiempo y yo le llamo el cavernícola a esa área que maneja el estrés y la ansiedad y el trauma y todo eso. Yo le digo el cavernícola de cariño. Y entonces el cavernícola está más reactivo, así que los estresores, incluso las emociones, se van a sentir más intensas que cuando no está desregulado. Entonces es aquí donde viene el autocuidado como pieza clave, no solamente como un espacio de relajación, sino como un espacio preventivo, porque si, por ejemplo, yo no tengo mis necesidades básicas satisfechas, automáticamente todas mis experiencias emocionales y de estrés se van a sentir más altas, haciendo que el reto que ya yo estoy enfrentando en mi vida sea mayor. Y cuando hablo de necesidades básicas, estoy hablando de comida, estoy hablando de movimiento, estoy hablando de hidratación, estoy hablando de sueño. Cosas que son súper ultra mega básicas, pero qué trabajo nos da en el día a día poder satisfacerlas con conciencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces dejamos de tomar suficiente agua por el fastidio de no estar levantándome en medio de las reuniones e ir al baño? ¿Cuántas veces me obsesiono con la dieta de moda y no nutro ni le doy a mi cuerpo lo que necesita o me dejo comer para lo último o cancelo mi comida por cumplir algo del trabajo? ¿Cuántas veces no cumplo mis horas de sueño porque me quedé viendo 2 episodios más de Netflix? ¿O cuán compasiva necesito ser cuando yo sé que cumplí con mi rutina del sueño, pero mi cría se levantó de madrugada, me violentó mis horas de sueño y no estoy funcionando bien durante el día? Entonces también tengo que ser compasiva porque eso no está. Entonces, a cualquier persona estas cosas tienen un impacto, pero cuando tenemos historial de trauma, ese impacto es mayor. ¿Me sigues a dónde te quiero ir? Entonces, aquí es donde 100%. entra el autocuidado como una herramienta de tratar de que el sistema esté lo más regulado posible, empezando por lo básico, de satisfacer nuestras necesidades básicas. Me encanta. Sí, podemos hablar como por 3 horas más. Te lo dije, te lo dije. Irma, ¿dónde crees tú que hay mayor resistencia para la mujer? Cuando quizás la maternidad, o no sé, estoy aquí yo así lanzando ideas contigo, ¿cuál desde tu experiencia crees que es como la resistencia más grande que hay para cuidarse? O sea, ¿qué patrones o diálogo interno tú has percibido en tus pacientes, por ejemplo, cuando se trata de ponerse ellos por delante? Sorprendería que en las mujeres particularmente
el mayor reto que yo veo frecuentemente es su relación con la actividad física. Mm, Y tiene que ver con los discursos de odio que hemos aprendido a tener con nuestro cuerpo. Entonces nos enseñan desde muy pequeña que tienes que hacer ejercicio para rebajar, porque comiste de más, y de pronto la actividad física, que es un antidepresivo natural, que es el mejor aliado para la salud física y la salud mental, se convierte en una fuente de tortura. Y cuando tú estás haciendo algo porque es un castigo, tú no tienes ganas de hacerlo. Entonces a eso se suma el no tengo tiempo. Y es que ciertamente las mujeres tenemos una carga mental gigantesca y nos sentimos súper culpables cuando hacemos algo que nos toma más de 5 minutos porque tenemos todas estas otras cosas que hacer. Entonces yo pienso que esos dos elementos en relación a esos hábitos más básicos en la actividad física, si te refieres más a las situaciones que nos secuestran, definitivamente la maternidad, porque con la maternidad la carga mental se multiplica por 100 y la capacidad de poder organizarse para sacar tiempo para una misma es bien difícil. Hay veces que yo en terapia con mis pacientes trabajo principalmente el poder sacar estos espacios porque genuinamente se siente imposible con la gran carga que se maneja en el día. wow. Irma, aquí No sé. hablamos, sí, Sí, no, que te iba a preguntar que no sé si dentro de tu experiencia en este tipo de entrevistas te hace sentido, te hace lógica. 100%. El tema bueno, una de las cosas que llevamos, este es el episodio número 23 o 24, 23, que llevamos de 100 entrevistas que consta del reto al éxito emocional, que quienes nos estén viendo o escuchando por primera vez, esto no es solamente un podcast, es un estudio social que busca conocer cuáles son esos retos emocionales que tenemos que casi todas vivimos, pero que no necesariamente lo hablamos y que la idea es Ujú, traerlos a la mesa. Y una de las cosas que ha salido so far hasta ahora, la autoexigencia, la culpa, el perfeccionismo, síndrome del impostor, por supuesto. ujú, Esos son como de los más... han habido diferentes elementos, pero uno que está así permanente, la autoexigencia sin duda estaba ahí, síndrome del impostor, buscar claro. hacer las cosas perfectas, buscar controlar, y el Ujú, tema de sentir culpa al momento de priorizarse, sean mamás o no, ha estado ujú, muy latente. Yo, por ejemplo, hablo mucho desde la maternidad porque cuando me convertí en mamá, eso cambió, fue como que, y lo sigo redefiniendo, el tema de sentir culpa por sacar tiempo para mí, sentir, y es algo que viene en automático, que cada vez soy más consciente y por lo menos lo veo y me autorregulo o ajá. sí, autoajusto lo que me estoy diciendo, ¿no? Pero que sí, es sin duda un reto emocional. Justo te quería preguntar, porque ya que del reto al éxito se trata de eso, me gustaría saber qué retos emocionales ha vivido Irma como doctora y también me gustaría saber desde tu percepción como emprendedora. Eres un alma, una mujer con muchísimo conocimiento, pero al mismo tiempo un alma intensa, enérgica. Siento que tienes una lluvia de ideas, de propuestas. También lo veo a través de tus redes sociales. Sé que tienes también una línea de papelería. Entonces me gustaría saber desde el punto de vista de esta Irma mujer, más Ujú. allá de su rol como doctora, ¿qué retos emocionales has vivido cuando has decidido ir por más, cuando tienes una visión, cuando tienes una ambición, cuando tienes ganas de más? ¿Qué diálogo, qué retos has tenido que vivir emocionalmente para transitarlo y lograr eso que quieres? Pues mira, yo creo que uno de los momentos más difíciles emocionalmente en mi vida también fue cuando me convertí en mamá, no necesariamente por las mismas razones, pero siempre me gusta establecer y admitir, pero también decirlo como un espacio de validación para las otras mujeres que transiten cosas similares, que yo comencé mi maternidad tomando antidepresivos. Mi maternidad no es una maternidad tradicional, mi maternidad es una maternidad deseada, planificada, intencionada, pero yo soy mamá por adopción. Y a pesar de que fue un deseo que teníamos y lo trabajamos y lo intencionamos, tengo el privilegio de tener un compañero de vida que es un papá 500%. Estaba en un ambiente de trabajo bien tóxico, donde una semana antes de yo convertirme en mamá, en vez de un baby shower o al menos una postal que te diga buena suerte, yo tenía reuniones con abogados laborales. Y en esos momentos, cuando tú quieres convertirte en mamá de un niñito de 6 años, que tú quieres ser ese espacio seguro, que tú estás consciente del impacto del trauma y que tienes que criar desde el trauma y tú quieres ser esa persona y toda tu mente está siendo secuestrada
por tu capacidad de manejar ese acoso que estabas viviendo, a mí me sobrepasó por completo. Y yo creo que uno de los retos más grandes como Irma, y que yo creo que a la misma vez dan paso a quién soy hoy y dónde estoy hoy, fue precisamente esa experiencia de haber tenido que comenzar mi maternidad tomando antidepresivos y de esa forma pues empezar a liderar el camino y a empezar a crear ese camino para entonces hoy poder sí emprender, sí estar por mi cuenta y sí poder ser la mamá que quiero ser sin estar en un ambiente que pues me apagaba, me apagaba. Para mí, yo renuncié reciente, yo venía como trabajando y emprendiendo al mismo tiempo, pues porque obviamente cuando te conviertes en mamá también hay unos aspectos económicos que importan. Y cuando yo renuncié, que fue este año, mi esposo me dijo, yo estoy tan feliz porque nuestro hijo va a conocer una mamá que no había conocido antes, que yo tuve el privilegio de conocer porque tú eres mi esposa y te conozco, pero nuestro hijo no había conocido esa versión de ti, ¿verdad? Una persona creativa, con energía y que ese trabajo me apagó por completo y que yo estaba en esa supervivencia para tratar de, pues en lo que podía renunciar, pero también ser esa mamá que mi hijo merece, ¿verdad? Que mi hijo merecía porque lo adoptamos con toda la intención de convertirnos en su familia para siempre. Gracias por compartirlo. Qué vulnerable y qué hermoso que hoy seas vocera y que lo hables abiertamente porque son tocaste tantos temas, la maternidad, bueno, un proceso de adopción que ya de por sí es complejo desde todo punto de vista, emocional, procesos, tiempos, em, tema laboral, la necesidad económica de que, mira, ya va, ya aquí hay una Ujú, dependencia y hay cosas que cubrir. Y me encanta que lo traigas porque yo los últimos 5 años vengo acompañando a mujeres a empezar negocios, específicamente en una etapa inicial donde validamos su visión, talentos y oportunidades de mercado. Y una de las cosas que siempre traigo a la mesa es el hecho, porque claro, llegan a mí con, Andreina, yo quiero ya dejar ese trabajo porque quiero hacer y vivir de mi propósito. Y es como que, no, porque lleva un proceso, hay un proceso de validación interno y un proceso de validación claro. externo de mercado que lleva un proceso y por eso me encanta que lo traigas a la mesa y lo compartas. Estoy emprendiendo y también trabajando mientras mi negocio se va Ujú, sosteniendo y me voy ganando seguridad desde todo punto de vista. Yo siempre hablo de la seguridad interna que como líder nos vamos formando también porque es un proceso claro. y también que el negocio requiere y que no pasa de la noche a la mañana, aunque hayan Ujú, oportunidades, aunque tengamos muchas ganas. Entonces, mostrar ese otro lado de la cama, de la, ca- de la, el otro lado de la moneda, me parece muy importante porque es una dosis de realidad sobre ujú, retos emocionales y externos que hay allá afuera y que el liderazgo femenino tiene cada día. Y va sumado también a la maternidad, al querer estar claro. presente, al Ujú, querer ser dueña de tu tiempo, el que hoy en día yo que me he dedicado a estudiar el tema del liderazgo femenino, nosotras como mujeres no estamos buscando solamente el beneficio económico, ujú, sino esta economía que de corazón, esta economía que dice yo quiero vivir en propósito para dejar un legado y poder claro. estar para mis hijos y poder criar mejor. Entonces, gracias por compartirlo y por traer ese reto a la mesa que yo sé que somos muchas las que hemos estado Ujú, allí y son muchas las que nos están viendo y escuchando y se puedan identificar y que conozcan que ha sido un proceso. ¿Cómo sí, te sí. has ayudado en ese proceso? En ese proceso de maternar, trabajar y emprender, que no es simple, ¿de qué forma se ha ayudado Irma? Pues mira, Irma siempre tiene su terapeuta. Yo soy psicóloga, mi esposo es psicólogo. Tengo muchas amistades de psicología, pero definitivamente tengo mi terapeuta para tener mi espacio. Yo proceso mucho verbalmente, entonces tener ese espacio seguro para poder procesar, integrar y repasar destrezas, porque a veces tenemos el conocimiento, pero cuando uno está en el medio de la situación se ve todo un poco nublado y ese acompañamiento es bien valioso. Así que yo creo que mi terapeuta fue gran parte, como te mencioné, tomé antidepresivos por un año y medio hasta que ciertas cosas en mí se normalizaron. Dentro del proceso redefiní cómo se veía mi autocuidado. Antes de yo tener a mi hijo, mi autocuidado se veía de una manera, luego de tener a mi hijo, mi autocuidado se ve de otra. Y otro elemento que para mí ha sido esencial, y ahorita hablaste de, pues, de los retos que hemos tenido o esos diálogos internos, y es que yo, por mi experiencia de vida, creo menos en mí de lo que puedo ser o dar.
y tengo el privilegio de tener un compañero de vida que todos los días me recuerda cuánto he logrado y cuánto podemos lograr juntos. Entonces, yo creo que la combinación de tener un compañero que no solamente cree en mí, en decirme: "Dale, tú puedes", o "Hazlo", sino que se enrolla las mangas y está 100% conmigo, asumiendo la responsabilidad del nene. Cuando mamá tiene que viajar a dar una charla, él se queda 100% con el nene. Si yo tengo que quedarme hasta tarde, nosotros nos decimos en casa que somos un equipo. Entonces, hoy mamá tiene que hacer esto, somos un equipo y estamos ayudando a mamá de esta manera. Y eso ha sido demasiado increíble. Nunca voy a olvidar una vez que estaba considerando una experiencia para seguir potenciándome como conferencista, que quería crecer en esa área, y llevamos al nene a sus clases de natación. Y estoy con mi esposo sentada en los bleachers viendo al nene nadando, y yo le hice un pitch de venta de por qué yo no debería hacer esa experiencia, incluyendo que la mayoría de nuestros ahorros los acabábamos de gastar en mi emprendimiento de papelería. Yo le hice un pitch de venta de por qué no, y mi esposo me miró seriamente y me dice: "¿Terminaste? Ahora tú me vas a escuchar a mí. Y estas son las 3 razones por las que sí". Y fue como sentir una razón, o sea, él me dio cada excusa que yo le di, él me la transformó en una oportunidad de una manera tan sensible, pero a la misma vez tan power. Y quiero traer esto porque creo que le puede pasar a muchas mujeres. Para las personas que nos están escuchando en audio, yo soy una mujer que habita un cuerpo gordo. Entonces, las mujeres gordas hemos aprendido a no ocupar espacio, a que tenemos menos oportunidades, y es cierto, tenemos menos oportunidades porque las apariencias en este mundo importan mucho. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo: "Eso es una inversión bien grande". Entonces, yo hablo inglés, pero no tanto, y yo vivo en Puerto Rico. Y segundo, yo soy una mujer gorda y yo voy a hacer eso y no voy a tener el mismo éxito que otras personas porque son delgadas. Claro, porque como mujer gorda estoy acostumbrada a que siempre tenemos que pasar más trabajo porque nuestra apariencia, imagínate una mujer gorda hablándote de autocuidado y bienestar. Entonces eso le crea mucho shock a las personas. Y mi esposo me dijo: "Y es que por eso tienes que hacerlo, porque tienes el privilegio, tienes los dotes, te sale hablar bien en público, y además yo quiero que tú pienses en la muchachita que esté sentada en la fila C, el asiento 40, y se vea que también tiene un referente de una mujer gorda a quien poder decir: yo también puedo". Y ese es el tipo de conversaciones que yo tengo con mi esposo, así que yo no quiero ser aquí como que la persona más dependiente del mundo, pero definitivamente mi esposo es mi espacio seguro y él es el que me ayuda, además de mi terapia y mis prácticas y todo, a poder combatir muchas veces esos pensamientos de que no soy suficiente, recordándome lo que ya he hecho y encontrando el valor en mí misma más allá de la apariencia, que yo creo que es uno de los retos que muchas mujeres vivimos. Puedes respirar profundo y te quiero dar las gracias porque tú ahorita, o sea, yo estoy escuchándote y yo digo: "Dios mío", o sea, estoy agradeciendo, 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 porque yo sueño con que del reto al éxito llegue a 1 millón de personas, pero este episodio quiero que llegue a 10 millones de personas. Quiero que llegue a 10 millones de niñas, adolescentes, te digo, con todo erizado, y que escuchen esto, porque el objetivo del reto al éxito emocional, de hecho, mi visión con el podcast y lo que salga de acá como metodología para ayuda, es traerlo a la juventud y que sepan los retos que tenemos y de lo que somos capaces y que no necesitamos un cuerpo perfecto, una voz perfecta, la idea perfecta, que no Ujú. necesitamos tenerlo todo perfecto, necesitamos ser fiel a nosotras mismas y avanzar aunque haya miedo. Y todo lo que has dicho, siento que es un ejemplo de esto. Yo tengo mi corazón, así que gracias infinitas por estar aquí. Ya sé por qué nos pusieron en contacto y por qué me dijeron: "Tienes que hablar con ella". Wow, o sea, gracias, gracias. Y te agradezco mucho también tocar el tema de la pareja, porque siento que a veces se habla mucho y en el liderazgo femenino, que para mí es un tema relevante, en que llevo como una bandera, también es importante. Yo no creo en la separación, no necesariamente en la equidad de género, sino en el que cada género sea lo que quiera ser. Y yo siento que, por ejemplo, en mi caso, yo trabajé por muchos años en el sector de construcción y minería, y a mí, siendo una mujer entre 1000 en un evento, por ejemplo, de maquinaria, a mí
los hombres, la masculinidad y el género masculino me dio tanto que con el liderazgo femenino no busco opacarlo, dejarlo a un lado, sino al contrario, integrarlo. Y que tú hayas traído aquí a la mesa lo que tu pareja te ha ayudado desde el punto de vista de emprendimiento, de hecho lo comparto. Y quiero compartir dos cosas aquí que un poco lo que hablábamos ahorita sobre muchas de las cosas que ha salido en el reto del éxito emocional, como la autoexigencia y el perfeccionismo, que han sido bien importantes y que yo también, por supuesto, lo vivo y lo tengo ahí trabajado. Yo recuerdo en una ocasión decirle a mi marido que quería hacer, mira qué interesante, cuando iba a hacer del reto del éxito emocional, Irma, nace porque yo hice un máster en psicología positiva y al final había que hacer una tesis y presentar un proyecto donde solucionar un problema. Y yo dije, bueno, voy a hacer el podcast, quiero hacer el estudio social público. No me dio tiempo porque yo Ujú. estaba embarazada, a punto de dar a luz, pero antes de empezar ese máster, mi esposo me dice, ¿estás segura que quieres hacerlo? Y él me hizo una pregunta, me dice, ¿quieres hacerlo porque de verdad quieres hacerlo y tu corazón lo quiere o porque necesitas validarte o aprobar algo que sientas que no tienes? Uy, sí, a mí me paró y me hizo, y en el fondo dije, de verdad quiero hacer esto por doña Cursitis, doña Aprender, porque necesito saber más, porque necesito, o porque de verdad quiero. Y la respuesta fue simple, heme aquí, era porque de verdad quería y lo hice durante mi año posparto. Pero a mí me marcó esa pregunta, porque cada vez que voy a hacer algo, Ujú. pienso en esas palabras de él, de ese despertar a que esto lo estoy haciendo por validación o porque de verdad quiero. Y hubo otro momento muy importante que siento que me ha ayudado mucho en la maternidad, tener a un buen partner, y es de esos momentos en el que, no sé, no pude hacer esto, lo otro, y que soy una mala mamá. Y él venir y corregirme automáticamente, eres una mala mamá, ¿por qué? Sí, y me enumera y me busca esa evidencia de todo lo que sí vengo haciendo. Hiciste aquí, estuviste allá, hiciste aquí. Tú dices, wow, qué importante tener a alguien Ujú. de afuera que valide, que te ayude a ver esas cosas que a veces no vemos porque tenemos una autoexigencia allí compleja. Así Sí, que gracias por traer a los hombres a la mesa en el reto al éxito emocional y me alegra sí. mucho que cuentes con una persona que apoye todos tus proyectos y toda tu visión, porque es importante en el proceso. Irma, hablaste de la línea de papelería y la inversión. Cuéntanos de esa línea y ese proyecto y vámonos ahora a este lado de esto que ofreces y por qué nace esa línea. Mira, mi marca personal, pues, es la doctora Irma Torres, que es psicóloga clínica, speaker de bienestar, y este tema, pues, como ya hemos podido ver en esta conversación, me apasiona. Y dentro de esto, pues, tengo 2 variantes. Y ofrezco servicios uno a uno, que son mis servicios de psicoterapia tradicionales. Tengo mis servicios como conferencista, tallerista, que también me apasiona muchísimo hacerlo. Y tenía un área en mí que necesitaba, plasmarse en algún lugar, y todos los años yo siempre tenía una pelea, con las agendas. Yo uso agendas desde que estoy en escuela superior y entonces mi cuñada, que es mi mejor amiga, definitivamente nos alineábamos para buscar la agenda perfecta y todos los años era la misma reflexión. Pero esta tiene esto, pero no tiene lo otro, pero tiene esto, no tiene lo otro. Entonces un día yo le dije, ella es diseñadora, y yo le dije, vamos a hacerla nosotras, vamos a hacerla. Y de ahí nació entonces la Agenda Bienestar y con eso pues nació también Hijas del Caribe, que es un emprendimiento que tengo junto a mi socia Eugene, que es mi cuñada, mi mejor amiga, y juntas pues creamos una agenda donde pueda coexistir todo, porque me gustan los números, me gustan las citas, me gusta todo estructuradito, como la mayoría de las mujeres emprendedoras que nos gusta tenerlo todo con esta falsa ilusión de control que nos encanta tener, pero en la agenda me hacía falta tener un espacio que me recordara cuál es mi gratitud del día de hoy, cumplí con mi autocuidado, cuál es mi autocuidado sin culpa de esta semana. Déjame establecer prioridades porque me tengo que recordar que no soy superwoman. Así que diseñamos una agenda donde todo eso pudiera coexistir y Hijas del Caribe nace para eso. Al sol de hoy, pues nuestros productos principales sigue siendo la Agenda Bienestar y el Journal de Gratitud, que ha sido un súper éxito y eso ya es otra historia súper larga de contar, de cómo la gratitud ciertamente es uno de mis hábitos de autocuidado no negociables, ese gimnasio para la mente que tanto me ayuda a crear esa flexibilidad psicológica y pues quise hacer un programa de 100 días también, igual que el del reto al éxito emocional, de 100 días para que las personas puedan abrazar el autocuidado en forma de gratitud en sus días. Así que eso es Hijas del Caribe y es una de las variantes que nacen de mi marca. Me encanta. Hoy en día, qué nos ofreces más allá de la línea de papelería? Bueno, hablaste del speaking, de los talleres, cómo quienes nos estén viendo y escuchando, igual vamos a dejarlo todo de una vez en la descripción de este episodio,
pero ¿cómo podemos conectar contigo y saber más de ti, de lo que ofreces hoy día? Pues mira, estoy en todas las plataformas de redes sociales, principalmente en Instagram, que es la que más me gusta, es la que más disfruto, así que estoy por allí, brindo servicios de terapia, también soy speaker, tengo la línea de papelería, y esto que te voy a decir aquí todavía no es público, ni siquiera en mi Instagram lo saben. Primicia. Esta es la mega primicia. Estamos trabajando la preproducción para ver si en enero lanzamos el podcast desde un espacio seguro que va a ser Javi y yo, Javi es mi esposo, para tener conversaciones que nos ayuden a reflexionar, a aprender y a manejar la vida, conversaciones vulnerables, de esas conversaciones que uno tiene en la sala de su casa, desde un espacio seguro, pero que nos inviten a reflexionar, a aprender y sobre todo optimizar cómo nos relacionamos con nuestros estresores en el día a día. Eso van a Irma, ser para enero. queremos escucharlos, enviándote energía desde ya para que eso salga de enero y que seamos muchos los que podamos aprender. Mira que desde mi experiencia creando el reto al éxito emocional, te digo que cada episodio tiene, no es solamente lo que se comparte y lo que la audiencia lleva. Yo personalmente vivo un proceso de transformación con cada conversación, con cada espacio. También me gusta, y aprovechando, y que sé que nos están viendo y escuchando muchas emprendedoras, se ve fácil, se ve simple, pero el podcast es un proyecto y es un área más Sí, del sí. negocio que requiere inversión de todo tipo, requiere tiempo, requiere trabajo y sobre todo, bueno, cuando nos toca combinar agendas aún más, pero que es un proyecto que personalmente me llena de muchísima satisfacción y que episodio tras episodio también se va viendo el impacto que genera en la vida de otras personas, así que enviándoles toda la energía para que eso se Yay. dé y para que seamos muchos los que podamos aprender de ustedes. Irma, yo siempre pregunto en el episodio, ¿qué es el éxito emocional para ti y cómo lo vives? Mira, para mí el éxito emocional es tener la libertad y la capacidad de poder escoger, el poder, cuando voy a trabajar hasta tarde, tener mañanas suaves, el poder bloquear media tarde para llevar el nene al parque. No significa no trabajar, no lograr metas, porque en realidad me encanta lo que yo hago, me encanta y mi vida sería bien vacía sin hacer lo que hago. Pero para mí el éxito emocional significa encontrar satisfacción en cada cosa, el poder decir, esta semana fue fuerte, pero yo escogí esto, lo escogí y me siento bien con las decisiones y sobre todo agradecer. Yo agradezco todo, hasta la más tontería, la más pequeña cosa, yo la agradezco con una intención de resaltar que el proceso hay que valorarlo y que de todas las experiencias podemos aprender y no solamente agradecer lo que recibimos, sino también hasta los esfuerzos que hago por mí misma. Todos los días me agradezco por levantarme, por intentarlo, aunque no me salga. Y yo creo que para mí el éxito emocional se resume ahí, el poder escoger, el agradecer y tener espacios meaningful con las personas que amo. Irma, te quiero hacer varias preguntas en una, pero Vamos es a que ver. hemos hablado de tantos temas y son tantas las cosas valiosas que has compartido y has puesto diversos roles tuyos sobre la mesa, que me gustaría saber qué le dirías a una mamá que está en un proceso de adopción en este momento y que lo tiene cuesta arriba, que lo está sintiendo complejo. ¿Qué le dirías a una persona que esté atravesando un trauma complejo, pero de ese complejo que tú describiste de muchas cosas? ¿Qué le dirías a esa mujer que no se siente cómoda en su peso? ¿Y qué le dirías a esa que está entre un emprendimiento y un trabajo y que también lo siente cuesta arriba? Quería encontrar una pregunta que resumiera a todos estos roles, pero más bien quiero resaltar todos estos roles que has puesto sobre la mesa y que quizás hay una mujer que como tú se identifica con todos ellos o que sean muchas las que estén identificadas con cada uno de ellos, lo que nos puedas compartir para ayudar a ese grupo de mujeres con esos diversos roles y esos retos, ¿qué sería? Agradece las cosas bonitas de todos los días, lo que recibes, pero abrázate con mucha autocompasión los días difíciles, porque los días difíciles van a estar ahí y usualmente pecamos de exigirnos al 100% cuando no estamos al 100%. Entonces abrázate y sostente con compasión, porque la resistencia del éxito, el camino está hecho de ternura y la ternura empieza contigo misma. Eso es lo que le diría. Querida mía, a ti que nos estás viendo y escuchando, y yo con esta voz así cortica, porque me ha tocado muchas fibras el conversar contigo y lo que compartes, Irma, a ti que nos estás viendo y escuchando, gracias por estar aquí.
Si no te has suscrito, suscríbete al canal, comparte este episodio por amor a Dios con esa mujer que tienes al lado, con esa prima, vecina, amiga, compañera de trabajo, con esa mujer que esto que hoy nos ha compartido Irma pueda llegarle a inspirarla, a cambiarle la vida, a darle una luz, a darle un contacto directo con Irma y que pueda solucionar un problema de vida que hoy sienta que se le viene abajo y que sepa que no, que hay opciones, que hay un camino, que hay herramientas y que hay espacios como este y otros que puedan ayudarla. Compártelo con esa persona que tengas al lado, con esa mujer, aunque no sepas que está atravesando, que algo de esto pueda hacerle sentido. Vamos a llegar con eso me vas a ayudar a llegar a esas 10 millones de personas que merecen conectar con este episodio. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte del reto al éxito emocional. Irma, ¿algo que te gustaría agregar ya para cerrar? Agradecida por la conversación. Vine sin expectativas y me voy con el corazón lleno. Gracias por incluirme y que puedas tener todas las entrevistas necesarias para tener ese impacto deseado y que muchas más mujeres puedan vivir ese éxito emocional. Que así sea. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye.